introducción al sistema inmunitario. Como la primera clase les decía, chicos, que es un poquito complejo sobre el sistema inmunitario. Y posiblemente Perdón, doctor. tema, dígame. Perdón, doctor, va a disculpar. No sé quién es el presidente, le puedo hacer host también a él, ¿no? Para que tal vez haya alguien que quiera entrar, para que vea. Ya. Ya, listo, gracias. Ya. Entonces, como les indicaba, por ejemplo, este tema del sistema inmunitario es complejo, pero chicos, vamos a tratar de hacerlo sencillo lo posible. Como les he mandado ya el primer tema de 13 hojas, entonces, por favor, si es que algunos han leído, porque no se puede hacer casi mayoría de las diapositivas, pero vamos a tratar de resumir, porque es un poquito complejo. Entonces, vamos a hablar, por ejemplo, qué significa la palabra inmunidad. Seguramente han leído algunos libros, algo. La palabra inmunidad, ya desde los griegos, por ejemplo, decían inmunitas. ¿Qué significa inmunitas? Que tiene protección. Entonces, en esos tiempos de los romanos, un soldado, por ejemplo, era inmunita porque no podían hacer ni juicios penales, nada, porque igual, como ahora saben muy bien, tenemos nuestros senadores y diputados que este último hemos elegido, entonces ellos también son inmunes. Por eso cuando están en poder, como los diputados, senadores, son inmunes y entonces de eso sale la palabra inmunidad. Entonces es la defensa, ¿ya? Es la defensa o resistencia a la enfermedad contra patógenos. Este cuadro vamos a repetir, yo creo que en los 9 clases que vamos a tener. ¿Qué significa? Por ejemplo, nuestras defensas, nuestro cuerpo, nuestras defensas tienen que defendernos contra los patógenos. Entonces, ¿de quiénes estamos hablando contra patógenos? Por ejemplo, contra las bacterias, contra los virus, contra los hongos, contra los parásitos, en fin, todos los patógenos que nos quieren atacar. Entonces, en inmunología siempre vamos a tratar de hablar como una guerra, ¿ya? Que, por ejemplo, nuestros soldados, una guerra, por ejemplo, contra los agentes externos y nuestros cuerpos serían agentes internos, una guerra, ¿no? ¿Qué es el sistema inmunitario? El sistema inmunitario es conjunto de células, tejidos, moléculas que median la resistencia a las infecciones. Entonces, cuando hablamos de sistema, estamos hablando de conjunto de tejidos o aparatos, como aparato respiratorio, como aparato digestivo, en fin, ellos tienen que tener una resistencia frente a las infecciones. Y la respuesta inmunitaria una reacción coordinada de estas células y moléculas a los microbios infecciosos. Entonces, viendo todas estas tres conceptos, hablamos de inmunología. ¿Qué es inmunología? Es el estudio del sistema inmunitario, incluida sus respuestas a los microbios patógenos y tejidos dañados, así como la participación en la enfermedad. Entonces, el sistema inmunológico, chicos, entonces va a ser ¿ya? Una defensa, una resistencia frente a esas enfermedades. Frente a esas enfermedades que están provocadas por decir, por ejemplo, por bacterias, virus, hongos, parásitos, etc. ¿Ya? Y también, pero en nuestro organismo, Doctor, perdón, se ha cortado el audio. Hola, ¿me escuchan? Hola. Ahora sí, doctor, se lo escucha. Ya.
Entonces, como les decía, chicos, ahorita más vamos a ver con dibujitos. Entonces, también nuestro sistema inmunitario o el sistema inmune también participa en los tejidos dañados. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, en nuestro cuerpo tenemos, por ejemplo, siempre cuando ya han pasado algunas materias, cuando pedimos un examen de laboratorio, y a veces algunos médicos solicitamos, por decir un ejemplo, el perfil lipídico. Entonces, en el perfil lipídico solicitamos, por ejemplo, el colesterol, los triglicéridos, en fin. En colesterol tenemos, por ejemplo, los HDL, LDL. Y entonces, a veces cuando está el alto, ¿no ve? En colesterol, el LDL, decimos, mira, tenemos que manejar con atorvastatina, en fin, porque cuando suben mucho, por ejemplo, las grasas, por ejemplo, o las grasas malos, el LDL, entonces pueden ir a formar unos trombos o ateromas y de ese modo hasta obstruir un vaso. Y en esa parte también va a participar la inmunidad o el sistema o, o la respuesta inmunitaria. Entonces, no siempre, por ejemplo, vamos a ver más atrás, por ejemplo, cuando un glóbulo rojo, hemos visto ya en otras materias, por ejemplo, un glóbulo rojo vive unos 120 días. Entonces, cuando ya está viejito el glóbulo rojo, y entonces este glóbulo rojo, vamos a tocar más atrás, no que los quiero confundir en las próximas clases, un glóbulo rojo, por ejemplo, en su membrana ya hay algunas lipasas, estas lipasas, por ejemplo, ya estimulan, dan señal para que, por ejemplo, este glóbulo rojo que ha tenido 120 días, entonces tiene que tener una apoptosis. ¿Qué significa apoptosis? Una Muerte muerte celular. celular, una Ujú. muerte celular programada. Muerte celular programada. ¿Ya? ¿Me están escuchando, chicos? Hola. Sí, Sí, doctor. doctor. Escucha. Ah, ya. Aquí con eco yo mismo parece me estoy respondiendo. No. Un ratito no cambie ya también, que le he apretado. También el papel del sistema inmunitario. Como verán, este está en nuestro texto, este dibujito. Dice, defensa frente a las infecciones. Como hace rato hemos dicho, entonces nuestro sistema inmunitario nos tiene que defender a las infecciones, ¿no ve? Esos son los agentes microbianos, ya hemos dicho, bacterias, virus, hongos, etcétera. Pero cuando baja, cuando disminuye nuestro sistema inmunitario, a eso otro tema, seguramente más atrás vamos a avanzar, las deficiencias inmunitarias. Entonces aquí le he puesto, por ejemplo, las deficiencias inmunitarias aumentan la proclividad a las infecciones. ¿Qué significa? Cuando bajan las defensas y también se aprovechan las infecciones. Por ejemplo, tenemos el VIH. En VIH, por ejemplo, cuando bajan mucho los linfocitos TCD4, menos de 200, entonces ya hablamos de una enfermedad que se llama SIDA. Ya, eso vamos a ver, es un tema aparte, pero para que se den cuenta que el sistema inmunitario participa. Y también, por ejemplo, las vacunas, ¿no ve? Las vacunas que desde niño hasta ahora, hasta en COVID, seguimos haciéndonos vacunar. Entonces, las vacunas incrementan las defensas inmunitarias y protege frente a las infecciones. También nuestro sistema inmunitario también nos defiende sobre algunas células tumorales, ¿ya? Entonces, desde niños siempre, o algunas personas mayores, jóvenes, cualquiera, todos tenemos las células tumorales. Estas células tumorales, por ejemplo, van a ser eliminados por nuestro sistema inmunitario. Para que no se olviden, están los linfocitos natural killer. Estas células del natural killer, ellos son los que se ocupan, por ejemplo, de las células de cáncer. Vamos a avanzar más atrás, vamos a repasar, no se preocupen, pero nuestro sistema inmunitario también funciona en esas células oncogénicas. Por eso, dígame, ¿no me escuchan? ¿Me escuchan? Hola. Ah, ya. Entonces, como les decía, nuestro sistema
Hay mucha interrupción, no sé quiénes están hablando. Por ejemplo, como les indicaba, nuestro sistema inmunitario también nos va a defender de varios tipos de cáncer, ¿ya? Así que, chicos, no piensen, las células tumorales siempre están circulando en nuestra sangre y entonces hay patrullas, nuestras células blancas están destruyendo a células tumorales. Pero por eso ahora, actualmente, seguramente los científicos ahorita deben estar preparando, por ejemplo, esos tumores, cómo podemos ayudar a hacer una inmunoterapia, ¿ya? También eso está en sistema inmunitario. También en el sistema inmunitario puede dañar las células y inducir a una inflamación patológica. Esto vamos a avanzar en reumatología, chicos. Nuestras mismas defensas, para que me entiendan, nuestras mismas defensas empiezan a atacar, por ejemplo, a nuestras mismas células. Entonces, eso vamos a avanzar en problemas problemas autoinmunitarios. Y también, por ejemplo, las alergias, ¿ya? Las alergias también participa el sistema inmunitario. El sistema inmunitario reconoce y responde a injertos tisulares, moléculas por ejemplo, de recién introducido. Entonces, como ya vemos en Bolivia también, seguramente uno de ustedes van a hacer, por ejemplo, trasplante renal, trasplante de cualquier órgano, y entonces ese es también otro problema, por ejemplo, que tiene que aceptar el sistema inmunitario. Entonces, aquí, como verán en esta diapositiva, como dice, funciones del sistema inmunitario. Entonces, ya hemos dicho hace rato, la función importante del sistema inmunitario es defendernos, ¿no ve? Es defendernos, su función, por ejemplo, más atrás vamos a ver otro diapositiva, dice defensa contra los agentes infecciosos. Entre los agentes infecciosos, como verán, aquí tenemos bacterias, hongos, virus, en fin, ¿ya? Y también defensa contra las células neoplásicas, que hace rato hemos mencionado. Igual, otro diapositiva, por ejemplo, sistema inmunológico. Posiblemente aquí me he equivocado. Está abreviado como SI, sistema inmunológico. El sistema inmunológico, ¿qué funciones son? Las funciones más importantes es reconocer y proteger. Ya hemos dicho, por ejemplo, tiene que reconocer lo extraño. Ese lo extraño, hemos dicho, pueden ser este extraño, por ejemplo, para el sistema inmunológico es el antígeno, ¿ya? Ese antígeno puede ser de una bacteria, de un virus, de un hongo, un parásito, una célula de cáncer, prótesis o trasplantes. Entonces, esa es la función importante del sistema inmunológico. Hemos dicho también, nos tiene que proteger. Nos tiene que proteger, que no los quiero confundir. Los próximos clases, por ejemplo, vamos a avanzar qué tipo de células, por qué moléculas empiezan a proteger, a controlar. Entonces, otra diapositiva, chicos, por ejemplo, ¿qué es el sistema inmune? Ya hemos dicho que el sistema inmune que se encarga de montar una respuesta inmune para defender los agentes injuriantes exógenos y endógenos. Entonces, tiene que haber una respuesta inmune que exógenos, ¿ya? Injuriantes exógenos, estamos mencionando, ya hemos dicho hace rato, a las bacterias, a los virus, a los hongos, en fin, a los parásitos. Endógenos, puede ser, por ejemplo, endógenos del nuestro cuerpo, ¿ya? Puede ser un daño de una célula, en fin, una célula cancerígena, puede ser, por ejemplo, un colesterol, en fin. Entonces, endógena, tienen que montar la respuesta inmune. El sistema está compuesto por varios órganos. Por ejemplo, tenemos lo primero, el órgano linfoide primario. ¿Ya? Este órgano linfoide primario, ¿a quienes nos estamos refiriendo? Las próximas clases casi lo mismo vamos a repetir, pero con las mismas diapositivas. Primarios, estamos hablando de la médula ósea, porque saben ustedes muy bien, ahí todas las células se van a originar, y también en el timo, ¿ya? Y las secundarias serían los órganos linfoides secundarios, estamos hablando de los ganglios linfáticos y del vaso. Más atrás vamos a ver, por ejemplo, los ganglios linfáticos, ya que tenemos un sistema linfático,
Estos ganglios son como un cuartel. Ahí están todos, en un ganglio linfático, están toda la batalla, todas las defensas de nuestro cuerpo. No quiero confundir, pero esos son los órganos linfoides secundarios. Los que no están, por ejemplo, como ganglios linfáticos, tenemos tejido linfoide en órganos no linfoides. Entonces, ¿cuáles están? Por ejemplo, aquí tenemos el tejido linfoide asociado a las mucosas. ¿Quiénes son, por ejemplo? Aquí está la próxima clase, vamos a ver, pero no se olviden, el tejido linfoide asociado a las mucosas, ¿qué significa? Por ejemplo, las amígdalas, ¿ya? Es importante. Este tejido linfoide de, por ejemplo, las amígdalas, el apéndice, no sé, varios placas de Peyer, en fin, son importantes porque aquí también va a haber el sistema inmune. Por eso cuando un niño, cuando viene al consultorio, por ejemplo, tiene una amígdala hipertrófica, por ejemplo, con amígdalas grandes, a veces cuando menor de 14 o 13 años no le quiere operar el cirujano, porque el cirujano sabe que es un órgano, por ejemplo, linfoide, pero que tiene que batallar. Entonces trabaja en el sistema inmune. Y también tenemos el otro, por ejemplo, el sistema linfoide asociado a la piel, el SAL, ¿no ve? A la piel. Es un tema importante en las próximas clases. Por ejemplo, la próxima clase en la inmunidad innata vamos a hablar. Por ejemplo, es muy importante en la piel, por ejemplo, para que un poquito recuerden, van a chocar varios agentes. Es una barrera muy importante en la piel. En la piel, por ejemplo, hasta tenemos algunas grasas, ¿ya? Los ácidos grasos. Tenemos por ejemplo, unas drogas naturales que son las defensinas, que gracias a este órgano linfoide asociado a la piel nos va a defender. No nos quiero confundir, pero estamos mencionando. Entonces, lo que no está, por ejemplo, la sangre. En la sangre, ¿qué cosa encontramos? En la sangre están los glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas. Pero el más importante, chicos, por ejemplo, los leucocitos, ¿no ven? Los glóbulos blancos, ¿ya? Que son células de la inmunidad, ¿ya? Por ejemplo, seguramente ya han visto, chicos, o cuando van a hacer una rotación en cualquier asignatura, siempre van a pedir un hemograma completo. En el hemograma completo van a ver todo lo que se pide, no queremos tardar, pero nosotros tenemos que ver los glóbulos blancos en inmunología, chicos. En los glóbulos blancos, por ejemplo, casi sus valores normales es de 4.500 a 11.000. Pero cuando ya está más arriba de 11.000, ya hablamos de una leucocitosis. Pero cuando está muy bajo de 4.500, hablamos de una leucopenia, ¿no ve? Entonces, es muy importante los glóbulos rojos. ¿Pero qué no son? Este conjunto de glóbulos blancos, ¿ya? De los glóbulos blancos, ¿quiénes son? Tenemos los neutrófilos encallado, los eosinófilos, los basófilos. Y estos tres, ¿ya? Estos tres, los neutrófilos, los eosinófilos y basófilos, siempre a lo llamamos como células de la inmunidad o también lo llamamos como polimorfo nucleares. ¿Qué es polimorfo nucleares? Porque su núcleo ya tiene el núcleo como varios nódulos o núcleos conformados. Pero también no se olviden, chicos, los linfocitos y los monocitos, ¿ya? Los linfocitos, como tienen un solo núcleo, entonces los llamamos como mononucleares. Entonces, estas células son muy importantes, chicos. La conocen ustedes, seguramente como ya han rotado ya en varias asignaturas el año pasado, anteaño, entonces conocen de estas células. Entonces, como hemos dicho, por ejemplo, para recordar cuál es la fórmula leucocitaria. Seguramente han visto como fórmula leucocitaria. La fórmula leucocitaria, chicos, por ejemplo, tenemos los neutrófilos, están entre 60 y 70%, ¿ya? Esa es la fórmula leucocitaria, el valor, ¿no ven? Los números. Los neutrófilos encallados, ¿qué significa? Los neutrófilos encallados casi es el menos de 1%. ¿Qué significa? Son neutrófilos todavía que falta un poquito madurar, pero a veces cuando nos manda un examen, un hemograma completo, nos indica, por ejemplo, hay células de callado. ¿Y por qué se llaman callado? Porque ya habrán visto,
por ejemplo, estas células tienen como un forma de bastón de un cayado de un pastor de ovejas. Por eso tenemos el cayado de la aorta, en fin, por eso se llama cayado, en forma de curva de un bastón. Los eosinófilos, chicos, los eosinófilos en la fórmula leucocitaria está de 1 a 4%. Muy importante, chicos, por ejemplo, los eosinófilos vamos en problemas de alergias. Seguramente ya han visto, cuando hay una alergia, a veces sube, por ejemplo, este valor de 1 a 4%. Y también los basófilos, igual, está menor a 1%. Y en cuanto a los linfocitos están de 20 a 30% en la fórmula leucocitaria y los monocitos de 10 a 15%. Tal vez un poquito para adelantarles, chicos, no les quiero confundir, pero cuando hablamos de leucocitos, los leucocitos, por ejemplo, vamos a ver, ahorita más atrás vamos a dividir, vamos a ver una inmunidad innata y la inmunidad adquirida. En la inmunidad innata y adquirida, en la adquirida vamos a ver, por ejemplo, los linfocitos T, los linfocitos B, ¿ya? Y en los monocitos, por ejemplo, estos están circulando en la sangre, pero estos monocitos cuando ya llegan a la infección, por ejemplo, cuando atraviesan al tejido donde hay alguna infección, entonces estos monocitos se van a confundir en macrófagos. Chicos, no se olviden, chicos, no es pregunta de examen, pero chicos, como ustedes, por ejemplo, van a rotar pediatría, en pediatría, chicos, es al revés. En vez que los neutrófilos, por decir, de 60 a 70%, en niños van a ver los linfocitos de 60 a 70%. Y los neutrófilos van a estar de 20 a 30%. Este se va a cambiar. Pero hasta la edad, por ejemplo, en niños estamos hablando de menores de 4 años. Menores de 4 años. Entonces, estos neutrófilos van a ser de 20 a 30 y los linfocitos van a ser de 60 a 70% en los niños, menores de 4 años. Porque hay por ahí, cuando van a hacer rotación con pediatría, seguramente el doctor les puede preguntar. Pero a la edad de 4, hasta 4, menos de 4 años, hemos dicho que los neutrófilos son menos que los linfocitos. Los linfocitos están más. Pero a la edad de 4 años a 5 años, entonces es casi el 50-50, que significa casi la mitad de neutrófilos y la mitad de linfocitos. Pero arriba de 6, 7, arriba de 8 años, chicos, ya es como de un adulto. ¿Ya? Si un paciente van a decir, por ejemplo, este niño tiene 8 años, esta fórmula nos tiene que mostrar. Pero si a un niño le piden, por ejemplo, que tiene 3 añitos, y entonces seguramente los neutrófilos va a ser de 20 a 30 y los linfocitos van a ser más aumentados de 60 a 70%. No se olviden, ese es el truco que, por ejemplo, a veces cuando vemos este examen les alcanza de un niño y entonces siempre recuerden, digan, por ejemplo, parece que en los neutrófilos es al revés, ¿ya? Pero arriba de 8 años de los niños, entonces ya ya no se modifica. Esta es la fórmula leucocitaria. Ucha, no puede cambiar. También lo mismo, chicos, aquí está lo mismo. Aquí, por ejemplo, este es de un libro que les he sacado, por ejemplo, ¿qué es el sistema inmunitario? Esto vamos a avanzar la próxima clase. Como verán, se divide, esta es la división del sistema inmunitario. Véanle la barrera. Por ejemplo, en la barrera tenemos la barrera mecánica, la barrera química y la barrera biológica. Entonces, en la barrera mecánica, por ejemplo, la piel, entonces es un protector fuera del cuerpo. Mira, hay microbios, ya, cientos, millones de microbios. Entonces, así está. Por eso nuestro sistema inmune, los 24 horas desde que hemos nacido hasta que uno muere, así protege. Mecánica, no les quiero confundir. Por ejemplo, aquí está la piel, la química, por ejemplo, pueden poner biológica, ya hemos dicho hace rato, puede ser un antibiótico natural como las defensinas, por ejemplo, en fin, ácido clorhídrico, la barrera, en fin, ¿ya? Pero cuando ya estamos dentro del cuerpo, vamos a hablar el sistema inmunitario innato y el sistema inmunitario adaptativo. Por ejemplo, son libros, chicos. Nosotros vamos a hacer en 9 clases o 8 clases. Esto es todo un libro, ¿ya? Y vamos a ver, por ejemplo, qué es lo que pasa en ese sistema inmunitario y también en sistema inmunitario adaptativo.
Igual, otro dibujito, chicos, por ejemplo, la respuesta. Por ejemplo, aquí tenemos hace rato, la próxima clase vamos a volver a repetir la fórmula leucocitaria que estábamos hablando hace rato, ¿no ve? Hemos dicho que hay los neutrófilos, hay por ejemplo, los eosinófilos, los basófilos y los mastocitos y los neutrófilos. Hay, por ejemplo, ¿quiénes van a atacar a las bacterias? Las bacterias van a atacar ¿quiénes? Por ejemplo, un neutrófilo, un caurófago, en fin. Y también en los parásitos más van a participar los eosinófilos, también los basófilos y también los mastocitos. Y también, por ejemplo, cuando hay un virus, ¿quiénes participan? Participan las células dendríticas y también las células natural killer. Estas células natural de killer, por ejemplo, van a atacar a los virus y también van a atacar a las células, por ejemplo, que están con células de neoplasia o cancerígenas. Eso vamos a repetir la próxima clase, pero para que se den una idea, chicos. Este cuadrito, vamos a ver los 9 clases que vamos a tener. Ya, en los 9 clases, por ejemplo, esto está en nuestro texto, ya habrán revisado algunos. Por ejemplo, un ejemplo les voy a dar, chicos. Entonces, hemos dicho, se divide en 2, ¿ya? El sistema inmune. Una inmunidad innata y una inmunidad adaptativa. La inmunidad innata, por ejemplo, la próxima clase justo vamos a hablar de inmunidad innata, pero ¿qué células? ¿Cuál es la diferencia? Son otras células participan en la inmunidad innata y otras células participan en la inmunidad adaptativa. Para que se den cuenta, por ejemplo, en la inmunidad innata es más rápido. Hasta 12 horas ya tiene que funcionar. Seguramente, por ejemplo, en la barrera epitelial, por ejemplo, están viendo aquí un microbio, puede ser un virus, puede ser una bacteria, por ejemplo, cuando llega a la piel o cuando llega a las mucosas respiratorias digestivas. ¿Ya? Por ejemplo, cuando llega a la piel, ¿qué pasa? Por ejemplo, si este virus, por ejemplo, ¿por quién? Tiene que ser capturado, tiene que ser atrapado por las células presentadoras de antígeno, ¿ya? Estas células presentadoras de antígeno o también los fagocitos. Por ejemplo, aquí como están viendo, estamos viendo un mastocito, estamos viendo aquí a un macrófago, estamos viendo a una célula dendrítica. Y entonces estos, por ejemplo, tienen que dar una solución, ¿ya? Por ejemplo, no tienen que llegar a la inmunidad adaptativa. Por eso, en la inmunidad innata, los 24 horas, tantos años están luchando nuestras células de defensa. Y también ahí están, por ejemplo, las células natural killer. Hemos dicho las células natural killer que, por ejemplo, atacan a los virus, atacan a las células cancerígenas, en fin. Y también el complemento, ¿ya? En la sangre están el complemento, son 30 tipos de proteínas que ayudan también a eliminar. Solamente este dibujito, no se olviden, chicos, estamos mencionando la próxima clase, mejor le vamos a hacer, para que un poquito se den idea. Entonces, en la inmunidad innata pasa a la barrera epitelial. Si la barrera epitelial lo vence, por ejemplo, entonces ya va a entrar una inmunidad innata. En la inmunidad innata, ¿quiénes participan? Las células fagocíticas. ¿Y quiénes son los que fagocitan? Los que se lo tragan aquí a un microorganismo. ¿Y esto qué es lo que va a pasar? Por ejemplo, como estarán viendo, aquí, por ejemplo, una célula dendrítica se lo ha agarrado a un virus. Y entonces, dentro del virus, ya, por ejemplo, vamos a ver la próxima clase, una célula, por ejemplo, una célula dendrítica, tiene sus fagosomas, sus fagolisosomas, tiene su núcleo, en fin, todo un proceso, hay un procesamiento. Después de agarrar un virus, por ejemplo, no puede, por ejemplo, se ha hecho vencer en la inmunidad innata, no puede deshacerse como natural killer, a veces tienen que presentar a los linfocitos T y a los linfocitos B. Entonces, en este caso, por ejemplo, a eso ya hablamos de una inmunidad adaptativa. En la inmunidad adaptativa participan ¿quiénes? Tenemos 2 células, tenemos los linfocitos B y también los linfocitos T. Los linfocitos B, para adelantarles, chicos, los linfocitos B, para aprovechar este cuadrito, este linfocito B ya tienen los receptores, por ejemplo, de una inmunoglobulina, de un anticuerpo, de una inmunoglobulina. ¿Qué es lo que pasa? El linfocito B directamente puede agarrar a un microorganismo sin, por ejemplo, no como el linfocito T, ¿ya? Entonces agarra, y esto, por ejemplo, vamos a avanzar la próxima clase, va a haber, por ejemplo, una replicación, una diferenciación, en fin, este linfocito cuando agarra a un agente, puede ser una bacteria, un virus,
un hongo parásito, y entonces de por sí se va a volver, por ejemplo, aquí va a ser ayudado por los linfocitos T. Por ejemplo, los linfocitos T van a dar un mensaje, van a dar un mensaje que este linfocito B se convierta en plasmocito. ¿Y estos plasmocitos qué van a hacer? Estos plasmocitos van a empezar a formar mayor cantidad de anticuerpos. Y estos anticuerpos son los que van a ir a eliminar al microorganismo. ¿Ya? Es un pantallazo, chicos. Vamos a repetir, no se preocupen. Pero cuando estamos viendo, por ejemplo, están viendo aquí una célula dendrítica. ¿Por qué se llama célula dendrítica? Esta célula dendrítica tiene una forma de dedos, dendrón, significa dedos. Por eso, esta célula, por ejemplo, también vamos a hablar como una célula presentadora de antígeno. Y entonces, célula dendrítica le está presentando, como verán aquí, a un linfocito virgen. ¿Ya? ¿Qué es un linfocito virgen? Es un linfocito virgen que no tiene, por ejemplo, no reconoce a un antígeno. Pero en el linfocito T, por ejemplo, tiene que haber, como se llama una célula presentadora de antígeno. Pero esta célula presentadora de antígeno va a presentar, por ejemplo, con complejo mayor de histocompatibilidad. Este sería, ¿no ve? El HLA, ¿ya? Tipo 2. ¿Por qué? Porque está presentando un microorganismo fuera de la célula. Ahí participan los tipo 2. Entonces, todas nuestras células, por ejemplo, del cuerpo, siempre tienen complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1. ¿Ya? Por eso también reconozco. Entonces, para terminar este pantallacito, verán aquí. Entonces, está presentando célula dendrítica a un virus. Pero para que le presente a un linfocito T virgen, sí o sí tiene que haber una proteína muy pequeñita, muy finita, se llama complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2. Seguro ya han visto en fisiopatología, ¿ya? Este tipo 2, por ejemplo, le está presentando el antígeno, ¿a quién? Al receptor TR del linfocito T, receptor de T. Y esto, por ejemplo, va a ver, este linfocito virgen se va a convertir ya en un linfocito, por ejemplo, se va a dividir en CD4, CD8. El linfocito CD4, por ejemplo, es de cooperador, y también un linfocito CD8 efector. Cooperador, ¿qué significa? Por ejemplo, cuando en la próxima clase, chicos, no se olviden, pero nosotros ya les estamos adelantando por qué se llama un linfocito de CD8. Más antes, por ejemplo, este linfocito virgen se va a convertir en linfocitos T helper. ¿Qué significa helper? Cooperador, ¿ya? Este cooperador, y entonces este cooperador, por ejemplo, va a empezar a descargar, por ejemplo, varios mensajes, varios estímulos, ¿ya? También como proteínas coestimulantes. Y entonces, estas proteínas, por ejemplo, le va a convertir en linfocito CD4 o CD8. Estos linfocitos cooperadores también van a dar un mensaje, por ejemplo, al linfocito B. ¿Para qué? Para que empiece a formar mayor cantidad de anticuerpos. Y estos anticuerpos para que vayan a destruir, a eliminar a este agente que está entrando. Y también, por ejemplo, si fuera un virus o algo, y también estos linfocitos T vírgenes, ya hemos dicho, se va a convertir en CD4, en CD8, son tóxicos. Y también, si va a empezar a vencer por largo tiempo, hasta se va a quedar con unos linfocitos de memoria. Por eso, hay también linfocitos T de memoria, por eso hay algunas personas, por ejemplo, que hayan tenido mayor cantidad de encuentro con ese patógeno, ya tienen células de memoria. Entonces, ¿qué es una respuesta inmune, chicos? ¿Ya? Son los mecanismos inmunes que el organismo pone en marcha para defender de los agentes lesivos. Ya, existen varias clasificaciones para dividir. Ya hemos dicho, entre ellas tenemos una inmunidad innata y adquirida. La inmunidad innata, la próxima clase vamos a hablar, y también la adquirida. ¿Ya? Pero es un tema largo, son libros largos, por ejemplo, de inmunidad innata y adquirida. Como hace rato les mencionaba, la inmunología recién está entrando en así, con fuerza a nivel mundial desde el año 1989. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de la inmunidad innata, también hay otra clasificación, tenemos la inmunidad primaria y secundaria, ¿ya? No es igual como la inmunidad innata y adquirida. La inmunidad primaria, ¿ya? Es una respuesta inmune primaria. ¿Por qué se llama así? Porque se produce ante el primer contacto con el antígeno. Ya hemos dicho, puede ser un bacterio, virus, hongos, lo que sea, pero en la inmunidad, por ejemplo, es más lenta,
menos intensa, poca específica, la respuesta humoral es mediada por la inmunoglobulina M. ¿Ya? No se olviden, chicos, las inmunoglobulina M o los anticuerpos, por ejemplo, tenemos 5. El famoso, la palabra grande, la inmunoglobulina G, la inmunoglobulina A, la M, la D y el E. Entonces, en este caso, por ejemplo, ocho clases vamos a hacer de las inmunoglobulinas M. Esta inmunoglobulina M es una proteína, por ejemplo, es una proteína de peso molecular muy grande, más como es grande, es pentámera. Por eso, por ejemplo, cuando solicitamos, chicos, un examen, por ejemplo, de cualquier infección, sea viral, sea bacteriana, en fin, hasta este último, por ejemplo, cuando pedimos, ¿qué es? Primero, por ejemplo, como es grande, siempre está circulando, ¿ya? Por la sangre, la M, por eso siempre es de urgencia, es aguda. En cambio, la G ya de recuerdo, más fino, ¿no ve? Las células efectoras son vírgenes, producen una memoria inmunitaria. En cuanto a la respuesta inmunosecundaria, ya, esto ya hemos dicho, por ejemplo, ¿cuándo es? Cuando en el segundo o posterior contacto con el antígeno. A eso llamamos una inmunidad secundaria. Entonces, es más rápido, más intensa, más específica. Aquí la respuesta humoral está mediada por la inmunoglobulina G. ¿Ya? Esta es ya una inmunoglobulina, como hemos dicho, de memoria. Por eso es más como ese antígeno, por ejemplo, ha sido por segunda, tercera, cuarta vez, y entonces ya tenemos una inmunoglobulina G, y esta inmunoglobulina G, entonces rápidamente va a eliminar, va a atacar a ese agente agresor. Por eso es más rápido, más intenso y es más específico. Las células efectoras son de memoria, se basan en la memoria inmunitaria, en general, la respuesta primaria. También tenemos una inmunidad natural y también una inmunidad artificial. ¿Por qué llamamos natural? Ya es la que se produce frente a antígenos, tales como se encuentra en la naturaleza, es decir, se produce por el contacto natural. Ahorita más atrás vamos, para que me entiendan, vamos a clasificar mejor. Y también, ¿qué es la inmunidad artificial? Es la activación de una serie de mecanismos de defensa a partir de la aplicación de anticuerpos, antígenos o anticuerpos. Entonces, natural, chicos, ¿ya? Por ejemplo, aquí, ¿qué es la inmunidad activa? ¿Qué significa activa y pasiva? La activa, por ejemplo, es cuando nuestras células y anticuerpos es producida por el individuo, ¿ya? Puede durar toda la vida, por lo que genera una memoria inmunológica. Y pasiva, ¿ya? Son anticuerpos provenientes del individuo. Y pueden ser dura que tarde en destruir los anticuerpos administrados. Ya hemos explicado todo, entonces, por ejemplo, este cuadrito muy importante, chicos, ¿ya? Por ejemplo, dice respuesta inmunológica. Tenemos natural, ¿ya? Por ejemplo, aquí en lo natural, si una persona, por ejemplo, ha enfermado neumonía, por decir, ¿no ve? Hay neumonía. Entonces, una respuesta inmunológica activa y pasiva, ¿ya? Entonces, en la activa, por ejemplo, hemos dicho una expresión de microorganismos, ¿ya? Entonces, ¿qué significa? Por ejemplo, nosotros hemos enfermado, ¿ya? Nuestra respuesta inmunológica es natural activa porque hemos recibido por ejemplo, en neumonía, un neumococo, y esto entonces nos produce una respuesta inmunológica natural activa. También puede haber pasiva. Por ejemplo, pasiva cuando se habla, por ejemplo, pasiva puede ser una respuesta natural. Por ejemplo, una mamá embarazada, entonces puede haber los anticuerpos, pueden pasar por la placentaria o por la lactancia materna. Pero puede haber una respuesta natural activa, primaria, secundaria. Primaria, por ejemplo, podemos tener, por ejemplo, ya hemos dicho una neumonía, una primoinfección. Si es una respuesta natural activa secundaria, una reinfección. Si hemos dicho como ejemplo una neumonía. Y también la artificial. Ya hemos dicho la artificial, por ejemplo, también se divide en dos, en activa y pasiva. Si es activa, por ejemplo, una respuesta inmunológica artificial activa, por ejemplo, los famosos vacunas, la vacunación. Y pasiva, la administración de sueros o anticuerpos. En la respuesta inmunológica artificial activa primaria, también puede ser secundaria. Por ejemplo, en la vacunación, la primovacunación, y también, por ejemplo, cuando vacunamos por primera vez,
a una persona, a un niño, y entonces la secundaria sería una respuesta artificial activa secundaria, por ejemplo, cuando vacunamos el refuerzo. Ya este cuadrito es importante, todo lo que hemos dicho aquí nos explica. Entonces, chicos, ¿qué es inmunidad innata y adaptativa? Ya en el cuadrito hemos visto, por ejemplo, en la inmunidad innata participan otro tipo de células y en la adaptativa otro tipo de células. Son mecanismos de defensa del huésped, consisten en la inmunidad innata que median protección inicial frente a las infecciones. ¿Qué es inmunidad adaptativa? La inmunidad adaptativa que se desarrolla de forma más lenta y proporciona una defensa más especializada y eficaz contra las infecciones. Principales mecanismos de la inmunidad adaptativa, como verán, este está en nuestro esquema. ¿Ya? Por ejemplo, ya hemos repetido, ya aquí ocho, por ejemplo, ¿quiénes son los de la inmunidad? Los componentes, por ejemplo, ya hemos dicho, otro tipo de células, y también aquí en la adquirida, otro tipo de células. Como verán, aquí están las células, por ejemplo, los macrófagos, los monocitos, los polimorfos nucleares, natural de Killer, en fin. Y también están por ejemplo, las citoquinas, el sistema del complemento, y participan en la inmunidad innata. Esto vamos a repetir, chicos, la próxima clase, pero ya con dibujos. Solamente para que se den idea. En la adquirida son dos tipos de células, chicos. Estos dos tipos de células, hemos dicho, los linfocitos B y los linfocitos T. Por ejemplo, en la inmunidad adquirida vamos a hablar, por ejemplo, en inmunidad adquirida, por ejemplo, humoral. ¿Por qué? Porque los linfocitos B se van a convertir en plasmocitos y estos plasmocitos van a formar los 5 tipos de inmunoglobulinas o anticuerpos, el famoso inmunoglobulina G, la inmunoglobulina A, M, D y E. En cambio, los linfocitos T ya no forman, estos nada tienen que ver, no forman, por ejemplo, los inmunoglobulinas, ¿ya? Estos son, por ejemplo, directamente van a empezar a funcionar ¿con quién? Con la célula presentadora de antígeno. En el dibujo habrán visto, por ejemplo, sí o sí, para activarse un linfocito T, necesita de una célula presentadora de antígeno, ¿ya? Y esta célula presentadora de antígeno recién le va a activar. En cambio, el B directamente, por ejemplo, ya tienen en sus receptores ya para activarse. Ya hemos dicho que es humoral y también, por ejemplo, la inmunidad celular es por linfocitos T y la humoral por los linfocitos B. ¿Ya? Y también están las citocinas, las quimiosinas, tanto en la inmunidad innata y la adquirida. También los receptores, ¿ya? Solamente un adelanto. Por ejemplo, tienes receptores que, ve, aquí hay una célula tiene sus receptores. Por ejemplo, vamos a hablar en la próxima clase, los receptores tipo TOL y también tipo NOP, ¿ya? Y, por ejemplo, en la adquirida tenemos las inmunoglobulinas de superficie y también los receptores, por ejemplo, de linfocitos T, el TCR. ¿Ya? El reordenamiento genético, por ejemplo, recombinación somática, por ejemplo, no hay en la inmunidad innata, pero sí en la inmunidad adquirida. La especificidad, por ejemplo, es muy importante. Por ejemplo, en la inmunidad innata, las células, por ejemplo, que tienen que eliminar, ellos eliminan por eliminar, pero no es específico. A cualquiera lo atacan nomás. En cambio, por ejemplo, en la inmunidad adquirida, entonces aquí ya es específico. Si habría, por ejemplo, aquí a una persona que puede tener unos 200 infecciones, por ejemplo, de cualquier tipo, y entonces específico. Entonces, aquí las células de memoria ya es específico, exactamente atacan al agente que es específico, ¿ya? Memoria casi no hay en la innata, sí en la adquirida. Las respuestas primarias, esta se ve en la inmunidad innata y las respuestas primaria y secundaria en la adquirida, ¿ya? Hace rato hemos mencionado, por ejemplo, los linfocitos B, dónde se van a formar y también dónde se van a originar los linfocitos T. Por ejemplo, los dos se forman, ¿ya? Los linfocitos B y T en la médula, ya en la médula van a madurar, pero, por ejemplo, el linfocito B termina de madurar en la médula. En cambio, madura en el timo los linfocitos T. Los ganglios también, ¿no ve? Ahí corteza. Eso vamos a ver la próxima clase, chicos, no les quiero confundir. También hemos hablado de tejido linfoide asociado a las mucosas, ¿ya? Y también al tejido, a la piel. Un
Cantando, chicos, la inmunidad tumoral, ya hemos dicho también, corresponde por los linfocitos B. La celular por los linfocitos T, ¿ya? Y como verán, aquí, por ejemplo, este es para la próxima clase, también en nuestro texto ya está, pero chicos, ¿no ven? ¿Qué es inmunidad humoral? ¿Qué es inmunidad celular? Hemos dicho en la inmunidad humoral participan los inmunoglobulinas, los anticuerpos. En cambio, en la celular participan, por ejemplo, los linfocitos T. Entonces, aquí están los linfocitos T CD4, los linfocitos T CD8. Los de CD8 también se llaman los linfocitos citotóxicos. En cambio, los linfocitos CD4, todavía aquí, por ejemplo, son los cooperadores, ¿ya? Porque ellos van a mandar, por ejemplo, las citocinas, las quimiosinas, y estos linfocitos de cooperadores o helper, ¿ya? Se van a dividir en tres todavía. Los linfocitos TH1, TH2, TH17, o los linfocitos reguladores también. En cambio, los linfocitos citotóxicos son aquellos que van a empezar a matar directamente a las células o a los linfocitos. Ya, estas propiedades inmunitarias adaptativas, vamos a ver cosas, pero esto está también en nuestro texto, ¿no ve? Ya hemos dicho que es especificidad, diversidad, memoria, expansión clonal, especialización, contracción homeostática y falta de reactividad al otro. La memoria, ya hemos dicho, la respuesta de la memoria a la primera exposición a un antígeno, llamada respuesta inmunitaria primaria. Es mediada por linfocitos conocidos como linfocitos vírgenes que entran en contacto con el antígeno por primera vez. El término virgen se refiere a que esta célula no tiene experiencia inmunitaria, no habiendo respondido al antígeno previamente. Los encuentros posteriores con el mismo antígeno conducen a las denominadas ya respuesta inmunitaria secundaria, que suele ser más rápido, de mayor magnitud, con mayor capacidad de eliminación del antígeno que las respuestas primarias. ¿Ya? Y aquí, por ejemplo, estamos hablando de anticuerpos y también tiempos de inmunización. Bueno, chicos, entonces, para no cansarles, vamos a tratar de repetir la próxima clase, pero les voy a mandar, chicos, con el tema de sistema inmunitario innato. No sé si hay alguna pregunta, hay alguna duda. Solamente hoy día hemos hecho un pantallazo, más o menos, para que se den idea cómo funciona el sistema inmune. Chicos, ¿me han escuchado? Hola. Sí, doctor. Doctor, buenas noches. Hola, buenas noches. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta, chicos, porque nos falta 4 minutitos, porque tengo que alistarme con el otro grupo. Doctor, una consultita o una sugerencia, perdón que lo moleste. No sé si sería posible, doctor, la siguiente clase que ya estamos entrando al tema del sistema inmunitario, podría un poquito tal vez, al darnos la clase, relacionarlo con lo que estamos pasando en esta temporada, ¿no? Con el SARS-CoV-2. Y bueno, así de esa manera también entenderlo de mejor manera y saber correctamente el tema del virus. Tal vez un poquito relacionarlo el tema, doctor, la siguiente clase, no sé si sería posible. Muy bien, chicos. Entonces, ¿cómo haremos? Como estamos en esta pandemia, hablaremos sobre el coronavirus, cómo ataca, cómo nuestro sistema inmune, cómo, por ejemplo, el coronavirus y una célula se replica, cómo funcionan las vacunas, todo eso. Entonces, la próxima clase, como estamos bien, yo creo que así para que entendamos el sistema inmune, nos vamos a adelantar con coronavirus. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, la próxima clase vamos a tocar sobre el tema de coronavirus, por lo menos algunos esquemas. ¿No? De acuerdo, estoy de acuerdo, chicos. Gracias, doctor. Ya, no sé si hay alguna pregunta. Bueno, chicos, saludos. El día martes, entonces, vamos a hablar sobre el coronavirus. Un pantallazo, por ejemplo, cómo entra, qué es lo que hace el coronavirus. Vamos a tratar de resumir ahora habrán visto, por ejemplo, el coronavirus, creo que son unos libros enteros que han hecho, no sé cuántas cepas ya están, chicos, pero lo básico veremos cómo nuestro sistema inmune se pelea contra el coronavirus. Cuando llegamos a terapia intensiva, por ejemplo, otros son leves, moderadas. El día martes haremos entonces el coronavirus. Listo, saludos, buenas noches, chicos, cuídense de este frío y también de esta pandemia de coronavirus. A ver, me ubicaré con el grupo B. Saludos, chicos, un gusto.
Hasta luego, doctor. Hasta luego.